Muy buenos días, el tema de hoy es insomnio. Vamos al libro de Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Insomnio. Muchas personas hoy en día sufren de insomnio. Algunos, es que no me coge el sueño. Es que llego tan cansado que me desvelo porque no me coge el sueño. Me tomo un café, me tomo una pasta para dormir, pero aún así no me coge el sueño. Pero mire que el Señor Jesús, cuando yo hablo esta palabra, no es porque el Señor Jesús sufriera de insomnio. Encontramos que el Señor, muy de madrugada, desde que aún estaba oscuro el día, salía a orar. ¿Y cuántas personas inclusive se acuestan a dormir, pero duermen 2 horas o 3 horas y se despiertan? Y como que empieza la mente a divagar. Algunos prenden el celular, otros prenden el televisor, algunos prenden los noticieros, otros prenden deportes, se enfocan a ver algo. ¿Por qué no? No me coge el sueño. Entonces como que me voy a distraer para ver si pronto viendo un partido de fútbol, una serie, o de pronto viendo las redes sociales o algo en el celular, le coge el sueño. Sin darnos de cuenta que el insomnio no es que sea algo que de pronto usted y yo no dependamos del Señor. Y es precisamente, yo encontraba que muchas personas viven con insomnio y es porque andan más afanados por los afanes de este mundo que realmente por buscar la respuesta del Señor. Entonces como que yo veo que es una oportunidad de Dios. Oiga, le estoy buscando, lo estoy llamando. No va a poder dormir. Vaya, búsqueme. Vaya al lugar secreto. Vaya a la oración. Vaya a leer la palabra. Muy pocos lo hacen. Algunos buscan un medicamento para poder dormir. Algunos buscan distraerse, no hacer algo para que les coja el sueño nuevamente. Y como que algunos se quedan mirando para el techo, yo no sé, qué verán en el techo. Porque miran y miran para el techo, pero su mente divaga. Y precisamente divaga porque no busca la presencia del Señor. Sin darse cuenta que, como decía anteriormente, los afanes de este mundo lo tiene con el insomnio al flote. Entonces van al médico, es que no puedo dormir, es que mire que no puedo avanzar. Y sin darse cuenta que muchas veces ese insomnio es por todos los problemas que está viviendo. Porque se lo pasa pensando y llevando los problemas del trabajo a la casa. Y la casa está en el trabajo y recuerda lo que tiene pendiente en la casa. Y está en la casa y tiene pendiente lo que tiene en el trabajo. Entonces como que no tiene paz. Pero en la palabra no encontramos la palabra insomnio en la Biblia. Pero nos habla precisamente lo del insomnio, es falta de sueño. Y es un desvelo, nace de la ansiedad, muchas veces del exceso de trabajo, la culpa por varias preocupaciones diarias en las cuales está viviendo la persona. Vuelvo le digo, por la casa, el trabajo, o los quehaceres, o las deudas, o las necesidades que está pasando, y las preocupaciones no lo permiten dormir. La palabra enseña que Dios descansó, pero que quien confía en el Señor, Él le hará esa paz, esa seguridad. Pero mire que encontramos al Señor, que Él de madrugada salía a buscar la presencia del Padre. La presencia del Padre quiere decir una instrucción, una orientación, una dirección para saber cómo obrar y actuar. Ya que encontramos en la palabra que los 4 evangelios habla que el Señor Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Mis palabras no son mis palabras, sino la voluntad del Padre. Siempre hablaba del Señor, siempre hablaba del Padre, pero Él siempre buscaba la presencia del Señor. Siempre buscaba la orientación y la dirección. ¿Qué le quiero dar a entender? De pronto usted está sufriendo de insomnio y es porque el Señor lo está buscando o lo está llamando a que se levante a orar. Y si usted despierta a las 3 de la mañana, está muy temprano, ¿no? Pero hasta ahora que me va a levantar, no. Y como que da vueltas y da vueltas, algunos van y se levantan, se preparan un café, se preparan algo, incluso algunos toman un vaso de agua y vuelven y se acuestan. No le coge el sueño, ¿cierto? Y todo el día tú vas desvelado. Se duerme en el trabajo, usted que se duerme en el trabajo, llega cansado, todo el mundo dice esas ojeras, mire cómo está cansado. Yo precisamente, pero es el Señor levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, prácticamente se apartó de la multitud y se apartó de sus discípulos para buscar la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que muchas veces la falta de sueño? Está la ansiedad. Y esa ansiedad ese es el exceso de trabajo. Pero el exceso también del temor de lo que irá a pasar. El exceso también de la ansiedad por lo que tendrá que hacer y será que se le da, no se le da. ¿Cómo vamos a hacer?
pero también por la codicia o exceso de trabajo. Y es trabajar muchas veces sin parar. Muchas veces, como le digo, llevan el trabajo a la casa, salen bien tarde de la oficina, llevan trabajo, es que necesita adelantar trabajo. Venga, y ni siquiera comparte con la familia, ni siquiera comparte, ni siquiera tiene paz. Y dura hasta largas horas de la noche y se va a acostar y no le coge el sueño. Y algunos dicen, pero bueno, por lo menos dormí una hora. Pero esa hora llega al trabajo y está que se duerme en el trabajo. Precisamente, ¿por qué? Porque esa codicia, ese trabajo, como que si no trabajo no logro, no voy a lograr. Algunos que tienen empresa y que si no me esfuerzo no lo voy a lograr. Entonces no se dan cuenta que eso les quita la paz, pero también le quita el sueño. Y le quita la paz y el sueño y no es la respuesta de lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor quiere llevarnos a usted de mí en poder encontrar la respuesta es en Él. Y en Él encontramos la respuesta siempre y cuando usted y yo busquemos al Señor. Y buscamos al Señor y buscamos la respuesta en Él. Y encontramos esa respuesta que el Señor quiere darnos a usted de mí siempre y cuando entremos a buscarlo en la madrugada. ¿Para qué? Cuando si el Señor lo despierta a usted, usted puede decir, yo tengo un sueño placentero. Me acuesto a dormir y yo solamente es que ponga la cabeza en el alma y me coge el sueño. Y si se despierta a las 3 de la mañana, ¿por qué no se levanta a orar? Algunos dicen, yo oro acostado. Mentira. Se duerme horas dormido porque le coge el sueño. ¿Y es donde el Señor nos está llamando? ¿Por qué? Nos está llamando para alguna advertencia, para una orientación, una instrucción. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted de mí? ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor? Y muchas veces no entendemos y como que creemos que estamos haciendo bien las cosas sin darnos cuenta que el Señor nos está llamando para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos a usted de mí. Y es donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí a conocer los planes que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Pero ¿será que sí estamos dispuestos a escuchar al Señor o estamos dispuestos a hacer otras cosas? Entonces, ¿qué es lo que nos habla el Señor? Mire lo que yo encontraba en 1 Samuel 1, en 1 Samuel capítulo 3, 1 al 10. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, dijo Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Tremendo como el Señor usa a Elí para instruir, guiar y orientar a Samuel. Samuel era muy joven aquí, era muy niño prácticamente cuando el Señor le estaba hablando, pero como no lo conocía, pero estaba en el templo. Recordemos que él fue inclusive fue apartado para Dios desde el vientre de su mamá, y desde el vientre de la madre fue separado para Dios, y él servía en el templo desde el niño, desde que nació prácticamente. Dice la palabra que después de 8 días de nacido ya la mamá lo llevó y lo consagró al templo de Dios. Pero aquí como el Señor empieza a hablar a Samuel, lo empieza a llamar y lo empieza a buscar, y dice aquí que empezó a conocer del Señor, empezó a escuchar. Pero cuando el Señor le empezó a hablar a Samuel, precisamente para qué lo llamaba, y fue una palabra en la cual el Señor lo llamaba para darle una instrucción. Y ahí cuando le dio la instrucción el Señor, esa instrucción era para responder de lo que el Señor quería que él hiciera. Pero cuando Samuel respondió a Dios con buena disposición, recibió una misión de parte de Dios, y Dios escogió darle un mensaje al profeta Samuel en medio de la noche, en la madrugada, con una mezcla de vacilación y esperanza. Dijo el Señor, dijo como que, ¿quién me llama? ¿Quién me busca? No lo conocía, pero solamente cuando a la tercera vez vino y buscó a Elí, quien lo estaba guiando, lo estaba orientando, pudo entender Elí que era Dios llamándolo a Samuel para darle una instrucción. Pero esa instrucción, Elí no se iba a quedar con esa. ¿Qué le iba a decir Dios? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero dar a entender a usted? Cuando el Señor nos habla a usted de mí, precisamente de qué es lo que nos quiere dar a entender cuando usted y yo de pronto pensamos que estamos sufriendo de insomnio. Y no es que estamos sufriendo de insomnio, sino que es el Señor que nos está llamando a usted de mí para darnos una instrucción. Pero si usted y yo estamos en el Señor, vamos a los caminos del Señor, que dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque su fruto Jehová me hace vivir confiado. Viviremos confiados, sin temor de mal, sin angustia, si son sobra, un terremoto, un temblor. No,
viviremos tranquilos. Y ahí es donde encontramos la respuesta que el Señor dice, que en paz me acostaré y me dormiré. Y ahí es donde el Señor viene y nos habla a usted de mí, cómo estamos obrando y actuando y si realmente recibimos la respuesta del Señor. Porque nos dice incluso en el Salmo 27, verso 2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estas personas que llegan de trabajar cargados, cansados, afligidos, oprimidos, van tarde a descansar, pero se levantan con ese afán, con esa zozobra, no terminé el trabajo, no terminé este proyecto que tengo pendiente, ahora me tengo que visitar a ese cliente, tengo que trabajar por eso, ahora me tengo que llamar a tal persona. O sea, se levantan peor de cansados de lo que se acostaron. ¿Pero por qué? Porque dependen más de las circunstancias, de la situación que están viviendo ellos, sin mirar siquiera cuál es lo que el Señor quiere llevarlos a hacer o lo que los quiere llevar a obrar y actuar. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí, cómo debemos obrar y actuar acorde a lo que el Señor dice a través de la palabra. Pero ¿será que usted y yo vivimos todavía con esa zozobra? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estáis afanosos, se nos han conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Y le oro y le pido al Señor que si no estamos afanados y estamos en el Señor, no viviremos con insomnio, sino en paz. Nos acostaremos, en paz dormiremos y en paz nos levantaremos en Cristo.